La central de abasto. Me llamo Mateo. Debido a que mi padre nos abandonó y a que mi madre está enferma, yo trabajo desde los 13 años en la central de abasto, aquí en Iztapalapa. Está entre Eje 5 Sur y Eje 6 Sur. Cerca está la línea 8 del metro. Aquí se vende de todo: abarrotes, carnes, todo tipo de plantas junto con sus frutos, ropa, comida, materiales y herramientas. Hay bancos y estéticas. Incluso hay manadas de gatos. Esos animales están ahí porque el lugar está infestado de ratas. Es un secreto a voces que incluso se vende carne humana por aquí. Este mercado es un lugar enorme, mide casi 3 kilómetros cuadrados. Está dividido por andadores y por zonas. De no ser así, trabajar y comprar aquí sería un completo caos. Por cierto, yo soy diablero, es decir, que yo ayudo a mover la mercancía utilizando un diablito. En el mercado hay casi 1500 locales. También cuenta con un sótano con más de 2000 bodegas. Algunos de los trabajadores de aquí dicen que cuando estaban construyendo la central de abasto, todo era puras lagunas, y que todo eso lo fueron rellenando para poder construir. Se cree que ahogaron a varios indigentes y personas al azar, y sus cuerpos fueron cubiertos con cemento. Eso es una variación del ritual de los pilares humanos, y se hace para asegurar que la construcción sea próspera. Esa historia me la contó mi mejor amigo, que era un bodeguero llamado Emiliano. Fue gracias a él que pude entrar de diablero. El horario aquí es de 10 de la noche a 6 de la tarde. No todos los establecimientos están abiertos toda la noche, pero hay algunos que sí. Don Diego, que era el dueño de los 2 locales donde yo trabajaba, no tenía abierto durante la noche, pero abría muy temprano, demasiado. No me daba tiempo de llegar antes de que abriera en la mañana, casi de madrugada. Así que don Diego me permitía dormir en una de sus bodegas. Yo solo iba a mi casa en mi día de descanso, que era después de cobrar. Compraba todo para que mis hermanos no tuvieran necesidad de salir en la semana. Mi amigo Emiliano tenía la mala costumbre de contarme historias de terror que ocurrían en las bodegas del mercado. Él sabía que yo me quedaba a dormir ahí abajo, por eso me contaba las historias. También tenía una amiga, se llamaba Sofía. Ella era más o menos de mi edad. Yo le ganaba por unos cuantos meses. Ella se paseaba por todo el lugar con un carrito de supermercado donde llevaba cocas, tortas y tacos. Sofía formaba parte de un grupo de muchachas. No tenían un nombre como tal, pero todos las conocíamos como las chicas de los carritos. Mi amiga me contaba que de vez en cuando le tocaba trabajar en la madrugada, y ella también me decía que por las noches en las bodegas pasaban cosas extrañas. Por ejemplo, se podía escuchar un gran animal pasearse por los corredores. Algunos creían que podía tratarse de una rata gigante o algo así. También me decía que había varias bodegas que estaban cerradas con ladrillos y cemento, y que nadie sabía por qué ni qué había dentro de ellas. Emiliano y Sofía habían comentado más de una vez que los cargadores y bodegueros de los corredores F y G hablaban del fantasma de un tal Don Jaime. Decían que ese señor había sido un diablero por casi 40 años. Todos y cada uno de los días que trabajó en el mercado fue al altar de la Virgen a rezarle. Nunca le faltó. Hasta que un día simplemente murió. Y desde ese momento, el fantasma de Don Jaime se empezó a aparecer entre los pasillos cercanos al altar de la Virgen. Yo no les creía del todo a mis amigos, pero en una oportunidad que tuve fui a platicar con un diablero del corredor F y le pregunté si él sabía algo del fantasma de un tal Don Jaime. Me respondió que sí, que todos los días muy temprano se le podía ver con su diablito yendo hacia el altar de la Virgen. Me dijo que incluso saluda a los que se cruzan en su camino. Ya eran 3 personas que me decían lo mismo, así que decidí comprobarlo por mi cuenta. Al día siguiente me levanté media hora más temprano y fui al corredor F, en dirección del altar de la Virgen que está entre los pasillos. Me encontré varias personas, clientes, trabajadores y dueños de locales.
Entonces caí en cuenta de que se me había olvidado preguntar cómo era don Jaime. Yo no tenía idea. Si me lo topaba, no me daría cuenta. Así que iba de regreso cuando me crucé con un diablero. Se veía de unos 60 años. Me saludó muy amable y siguió su camino. Me dio curiosidad y solo para no quedarme con la duda, seguí a ese señor a la distancia. Fue directo al altar de la Virgen. Dejó su diablito a un lado, se persignó y luego se fue. Dio la vuelta al final del pasillo. Me fui detrás de él, pero cuando yo di la vuelta, el señor había desaparecido. Lo del fantasma de don Jaime era verdad. Se lo conté a Emiliano y a Sofía. Entonces me quedé pensando que si eso del fantasma había resultado ser verdad, posiblemente las historias que me contaban del sótano y las bodegas también eran reales, incluyendo lo del animal gigante que se paseaba por los corredores. Pero comprobar lo que ocurría ahí abajo durante la madrugada me daba miedo, porque los pasillos del sótano que conectan las bodegas son lúgubres. Durante 2 semanas me estuve mentalizando para poder atreverme a andar caminando en los pasillos del sótano durante la madrugada. Una noche me decidí a hacerlo. Cerraron los locales del señor Diego. Bajé a la bodega donde duermo. Ahí cené un taco y luego salí. Cuando apenas iba a llegar al final del pasillo, una niña pasó corriendo. Me asusté y volví al interior de la bodega en menos de un segundo. Sentía el corazón en la garganta. Batallé para poder dormir. Al día siguiente le conté mi experiencia a Emiliano y a Sofía. Estaban impresionados. Ya habían escuchado hablar de que una niña se aparecía, pero ninguno de los dos la había visto antes. Tenía demasiada curiosidad, pero también miedo. Así que le dije a Emiliano que una noche que tuviera oportunidad se quedara conmigo, para los dos salir a explorar los pasillos del sótano. Dijo que se le complicaba porque todo su tiempo libre lo aprovechaba para estar con su novia, pero ella iba a salir de vacaciones con su familia en 20 días. Dijo que llegando a esa fecha podría quedarse una noche. Llegó el día. El local donde trabajaba Emiliano cerró primero que los del señor Diego. Entonces mi amigo llegó y me ayudó en lo que se llegaba la hora de cerrar los dos locales. Un par de horas después, ya estábamos cenando dentro de la bodega donde yo me quedaba. Emiliano me preguntó si yo estaba completamente seguro de querer salir a explorar. Me aclaró que el lugar era un laberinto y que si se nos agotaba la batería de las linternas, nos quedaríamos en la oscuridad y nos perderíamos. Y que si eso sucedía, estaríamos a la merced de las criaturas que deambulan entre los pasillos. Todo eso sonaba muy mal, pero sentí que Emiliano estaba exagerando para asustarme. Yo le dije que sí, que yo quería comprobar todo con mis propios ojos. Él me palmeó y me dijo que estaba sorprendido de mi valentía. También me dijo que saldríamos hasta la medianoche para hacerlo más interesante. En cuanto dieron las 12, salimos de la bodega y empezamos a caminar. Yo solo iba siguiendo a Emiliano. Él parecía conocer un poco los pasillos. Estuvimos dando vueltas como por 20 minutos, hasta que encontramos una pared de ladrillos. Ahí había una puerta abierta. Eso nos llamó bastante la atención. Primero volteamos a todos lados para estar seguros que nadie fuera a sorprendernos, y luego nos fuimos acercando poco a poco a esa puerta. Lo único que alcanzábamos a iluminar con ambas linternas era una escalera que bajaba. No podíamos ver el final de la escalera. A Emiliano se le ocurrió gritar, preguntando si había alguien dentro. El eco era tremendo. Para nuestra sorpresa, sí hubo una respuesta. Nosotros esperábamos escuchar una voz, pero no. Solo se escuchó como si alguien con la boca tapada se estuviera quejando. También se escuchó un leve rugido. Era un sonido de un animal. Eso pintaba muy mal. Yo le dije a mi amigo que nos fuéramos ya, que era una pésima idea estar ahí. Él quería entrar. Decía que posiblemente abajo había una persona amarrada y que debíamos ayudarla. Yo me negué y cuando Emiliano bajó el primer escalón, yo di un paso hacia atrás. Él estaba decidido a bajar.
Le pedí que no lo hiciera, pero no me escuchó y siguió bajando las escaleras. Yo me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Tenía ganas de salir corriendo, pero no quería dejar a mi amigo. Entonces se escucharon voces y pasos que se estaban acercando por alguno de los pasillos. Yo rápidamente me alejé de la puerta y apagué mi linterna para no ser descubierto. Llegaron dos tipos. Llevaban a una muchacha con la cara tapada y las manos atadas. Pude ver porque ellos llevaban linternas. Uno entró primero junto con la mujer y empezaron a bajar las escaleras. El otro entró después y cerró la puerta. Algo muy malo estaba pasando ahí, y mi amigo ahora estaba metido en todo ese asunto. Me quedé ahí, rezando para que mi amigo saliera, pero a los pocos minutos lo escuché gritar. Su voz era desgarradora, pero su grito se ahogó rápidamente. Me alejé de ahí a toda velocidad, pero ni siquiera sabía cómo regresar a la bodega donde debería haberme quedado. Luego de unos 5 minutos me encontré con gente. Eran trabajadores que estaban almacenando la mercancía que les había llegado en un tráiler. Ellos notaron que yo estaba agitado y me preguntaron qué había pasado. No podía comentar nada de lo que había visto porque no sabía quién más podría estar involucrado. Lo que dije fue que yo estaba caminando cuando escuché un grito tan espantoso que me hizo correr. Y que también había escuchado el rugido de un animal. Uno de los trabajadores se rió y me dijo que no me preocupara, que eso era normal, que así gritaban los fantasmas cuando se daban cuenta que estaban muertos, y que en cuanto al rugido, seguramente se trataba de la rata gigante. Les dije que, como había corrido sin prestar atención, ahora no sabía cómo regresar a la bodega donde me estaba quedando. El trabajador que se había reído me dijo que él me acompañaría. En el camino le pregunté por qué decía que el grito que yo había escuchado era el de un fantasma. Él me dijo que su madre era adoradora de la Santa Muerte, tenía su altar y que su madre, por una cantidad de dinero, ayudaba a las almas en pena a cruzar al otro mundo. Pero para que pudiera ayudarlos, primero tenían que darse cuenta de que estaban muertos. Y gritaban cuando eso ocurría. Llegamos a la bodega. El trabajador se retiró y yo entré. Me fue imposible dormir. Lo bueno que al día siguiente era mi descanso. Consideré en no volver a trabajar en la central de abasto, porque no pasaría mucho tiempo antes de que empezaran a hacer preguntas sobre Emiliano. Pero tampoco podía simplemente dejar el trabajo. Yo era la única fuente que mi familia tenía para sobrevivir, así que todo el día de mi descanso me estuve mentalizando sobre las posibles preguntas que me pudieran hacer. Volví al trabajo, todo estuvo normal. Hubo quien se dio cuenta de la ausencia de Emiliano, pero no hubo preguntas. El siguiente día, martes, era su descanso, así que fue normal no verlo. El tercer día quizá podría entenderse que se había ido de copas, pero el cuarto día comenzaron las preguntas. La última persona con la que lo vieron platicar fue conmigo. Yo me deslindé diciendo que me había comentado que a lo mejor se iba de viaje junto con la familia de su novia, y todos creyeron esa explicación. Todo se complicó cuando la novia regresó de vacaciones y fue a buscar a Emiliano ahí a la central de abasto. Ella no había sabido nada de él desde que se fue. Las preguntas se volvieron a centrar en mí, incluyendo a la novia. Yo sostuve mi mentira. La novia me pidió que le dijera si Emiliano tenía otra y si se había ido con ella. Le dije que no, que quizá le había pasado algo malo. La novia se puso en contacto con la familia de Emiliano. Él no era de la Ciudad de México, sino del estado de Hidalgo. La familia tampoco sabía nada. Se dio aviso a las autoridades, pero las investigaciones nunca llegaron a ninguna parte, ni cuerpo, ni nada. La desaparición de Emiliano quedó como un caso más de tantos que ocurren a diario en la zona. Yo también fingí que nada había pasado, era lo mejor para mí. Al bajar las escaleras, él tomó su decisión, y eso tuvo consecuencias.
Pasaron los meses y en una ocasión le pedí a Sofía que me hiciera compañía en la noche. Estábamos en lo nuestro cuando se escucharon unas fuertes pisadas afuera. Intentamos ignorar ese sonido, pero luego hubo un rugido. Sofía me dijo que eso tenía que ser la rata gigante, que ella quería verla. A mí no me quedaban ganas de volver a pasearme por los oscuros corredores, pero no podía quedar como un cobarde. Así que agarré la linterna y salimos a investigar. No sabíamos cómo dar con el animal, pero podíamos escucharlo a lo lejos, así que teníamos noción de hacia dónde ir. Empezamos a caminar despacio. Yo fui poniendo mucha atención en cada corredor que dábamos vuelta para poder regresar corriendo en caso de alguna emergencia. Nos estábamos acercando porque cada vez podíamos escuchar más cerca al animal. Y mientras más cerca, yo me ponía más nervioso, pero Sofía no. Nada más de ver su cara me daba cuenta que ella estaba muy emocionada. Luego de un buen rato, al dar vuelta en un corredor, gracias a la linterna, alcanzamos a ver una cola enorme que estaba dando vuelta al final de ese corredor. Ahí estaba el animal. Estábamos a escasos 20 metros de él. Sofía apuró el paso y la alcancé. Nos recargamos en la pared, guardamos absoluto silencio y entonces asomé la cabeza para saber si el animal estaba ahí o si se había dado la vuelta en otro corredor. Ahí estaba, pero no era una rata gigante, era un reptil. Parecía un perro, pero estaba cubierto de escamas y su cola era muy larga. Además, era de color negro. Me escondí rápido detrás de la pared. Sofía, con voz baja, me preguntó si allí estaba el animal. Moví la cabeza, dándole a entender que sí, pero con los ojos le hice saber que no era una buena idea estar ahí. Ella me preguntó qué era lo que yo había visto. Le dije que era un reptil y que teníamos que irnos de inmediato. Sofía confió en lo que yo estaba diciendo y volvimos a la bodega. Desde esa noche no volví a quedarme a dormir en el sótano del mercado. Prefiero gastar para llegar a tiempo desde mi casa al trabajo que arriesgarme a que algo malo me pueda pasar. Pasaron los años y un día simplemente dejé de ver a Sofía. Lo último que supe de ella fue que iba a trabajar de noche ahí en la central de abasto. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.